Enhorabuena. Me presento. Soy Karen Alejandra Vilda Morales, del Grupo 68, y de la asignatura de Derecho voy a hablar sobre la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De antemano, muchas gracias. Introducción. En el siguiente trabajo se dará a conocer aspectos fundamentales de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como sus bases y el papel que tomó en el contexto universal para la elaboración de la misma. En el planteamiento del problema, se desconocen muchos aspectos de nuestra Constitución y como mexicanos debemos de saber los principios básicos de esta, tomando como justificación que todos los mexicanos deben de conocer la ley suprema que rige a su país y como estudiantes de la asignatura de Derecho debemos de analizar y conocer cada uno de los elementos de nuestra Constitución. Así que el objetivo general es analizar y definir la función y definición que lleva a cabo la Constitución en nuestro país. Contexto universal. Para empezar, debemos de contextualizar cómo es que surgió la Constitución, porque definitivamente todo tiene una razón, y sin duda alguna, el instante más brillante del derecho es el surgimiento del Estado constitucional, hecho que fue gracias a la Revolución Francesa. Por ende, dio a pie a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en el año de 1789, que se conforma directamente con movimiento y lucha de pueblos, que estaban hartos de la forma monárquica que tenía su gobierno. Entonces, esto desencadenó conceptos como libertad, fraternidad, igualdad, conceptos que hasta nuestra época son utilizados y siguen en vigor, representando la elaboración de ideales jurídicos, tomando en cuenta al movimiento revolucionario, que se realizó en Francia como la primera legítima expresión de una revolución a base de los pobladores, siendo esta la más importante que ha surgido en la historia. Podemos y debemos de tomar en cuenta el primer postulado que establece el derecho universal a la libertad, representándose como los hombres nacen y permanecen libres e iguales en cuanto a sus derechos. Las distinciones civiles solo podrán fundarse en la utilidad pública. La libertad consiste en poder hacer todo aquello que no cause prejuicio a los demás. La ejecución de los derechos naturales de cada individuo no tiene fronteras. Además, están garantizados y avalados. Los únicos límites que pueden tener solo pueden ser determinados por la ley. Y el artículo 4 dice que lo obliga a deducir que el bien más importante y fundamental de todo ser humano es la libertad, eliminando principios básicos de siglos de esclavitud y de servidumbre, dando lugar al final de una etapa muy importante, clasificada como la Ilustración, basada por otros movimientos, como la Revolución de los Estados Unidos y la Revolución Industrial de Inglaterra. Esto sirvió como los dos principales pilares que constituyeron las primeras cartas constitucionales de México independiente. Retomando la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en su artículo 3 se establece la fuente de toda soberanía reside esencialmente en la nación. Ningún individuo, ninguna corporación pueden ser revestidos de autoridad, alguna que no emane directamente de ella. Gracias a esto, entendemos la gran importancia del poder político, que reside meramente en el pueblo, los cuales se ven reflejados por los representantes que se eligen por medio de la democracia, siendo estos los portavoces de las decisiones de la mayoría, hecho que se ve reflejado hasta nuestra actualidad. Y aquí es donde podemos recalcarlo con la gran frase de Jacob Rousseau: la voz del pueblo es la voz de Dios. La Declaración de los Derechos Humanos de la Revolución es fundamental para los seres humanos, ya que define a los derechos individuales universales y constituye las garantías que tenemos hoy en día. Pero esto tiene como premisa fundamental el sistema jerarquizado, que señala la supremacía de la Constitución, que fue realizada por Kelsen y tomó 4 aspectos fundamentales. Aspectos fundamentales. A. La relación que hay entre la norma que rige la creación de otra y esta misma norma
se demuestra como un vínculo de supra y subordinación. B. La norma que da pie a la creación de otra, por ende es superior a esta. C. La unidad de estas se encuentra constituida por el meramente hecho de que la norma de grado más bajo se encuentra dominada por otra, de grado superior. D. Lo que conforma la unidad del sistema es el contexto de que la norma de grado más alta, es decir, la norma básica, representa la suprema razón de validez de todo el orden jurídico. La pirámide de Kelsen muestra la idea del sistema jurídico escalonado. En otras palabras, es la forma de cómo se relacionan un conjunto de normas jurídicas y la principal forma de relacionarse con estas. La base de este principio de jerarquía que compone un sistema jurídico. Tomando en cuenta la pirámide de Kelsen, podemos observar que la cúspide es donde se sitúa la Constitución, en el escalón seguido inferior, las leyes, en el siguiente escalón inferior, los reglamentos, y así sucesivamente hasta llegar a la base de la pirámide, compuesta por las sentencias, es decir, normas jurídicas individuales. Y es así como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la principal fuente de derechos, leyes y normas que rigen a nuestra sociedad. Historia de nuestra Constitución. El 5 de febrero fue declarada la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 1917, donde se promulgó la Carta Magna, la cual entró en vigor en mayo de ese año, por el presidente constitucionalista Venustiano Carranza, que estaba al cargo del gobierno de ese entonces. Por ende, esta declaración surgió como producto de los movimientos revolucionarios de 1910. Fue la primera en la historia en incluir los derechos sociales, marcando de esta una forma antecedente para el resto del mundo, lo que le otorgó el reconocimiento de la primera Constitución social del siglo XX. A lo largo de los años ha acumulado 706 reformas y es la segunda más extensa del mundo. Los antecedentes de la Constitución de 1917 fueron Constitución de Cádiz de 1812. Esta Constitución no tenía un apartado especial que reconociera los derechos humanos. Sin embargo, varios de ellos como la igualdad, la libertad, la seguridad jurídica, la propiedad, algunos derechos políticos y otros en materia educativa podrían ser identificados de manera dispersa a lo largo del texto. Constitución de 1814, también conocido como la Constitución de Apatzingán y oficialmente titulada Decreto Constitucional para la Libertad de América Mexicana. Este documento fue inspirado en Los Sentimientos de la Nación, de José María Morelos y Pavón. Recoge además los principios de la Constitución de Cádiz y del modelo liberal democrático de la Constitución francesa y reconoce los derechos laborales, además de los derechos humanos mencionados en Cádiz. La siguiente es la Constitución de 1824. El contenido de esta Constitución gira en torno a la organización y división del poder del Estado. No tuvo un apartado especial para el reconocimiento y tutela de los derechos, ya que delegaba a las constituciones locales su enunciación. Proseguimos con las 7 leyes constitucionales de 1836. Cuando Antonio López de Santana llega al poder, asumiendo un rol conservador, abroga la legislación anterior por ser de un carácter eminentemente liberal y procede a estructurar el Estado en una república centralista, cuyas bases fueron sentadas en las 7 leyes constitucionales de 1836. En este ordenamiento sí existió un apartado especial para los derechos. La primera de las 7 leyes se titulaba Derechos y obligaciones de los mexicanos y habitantes de la República, y reconocía los derechos de nacionalidad, igualdad, libertad, propiedad, seguridad jurídica y derechos políticos. Sin embargo, seguían sin ser reconocidos el derecho a la libertad de cultos y creencias, y continuó con la obligatoriedad de la religión católica, impuesta desde la Constitución de 1824. Cabe mencionar que en general se limitó en gran medida el reconocimiento a los derechos de la persona, en razón de su condición. Siguiente, Acta Constitutiva y de Reforma de 1847. Durante la intervención norteamericana,
se declaró la vigencia nuevamente de la Constitución de 1824, de carácter federalista, y se adiciona el Acta Constitutiva y de Reformas del 21 de mayo de 1847, formulada por Mariano Otero. La trascendencia de ello fue la implementación a nivel federal del juicio de amparo como un control de garantía de los derechos humanos. Cabe mencionar que desde 1841 esta figura ya había sido puesta a nivel local en el estado de Yucatán y originalmente en las bases orgánicas de la República Mexicana. Después, la Constitución de 1857, y no menos importante. Después del cese del poder de Antonio López de Santana, quedó como presidente sustituto Ignacio Comonfort, quien el 5 de febrero de 1857 firmó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1857, de corte liberal y federal. Su capítulo primero, denominado de los derechos del hombre, reconocía los derechos a la libertad de expresión, asociación y portación de armas, que lo podemos ver en nuestra actual Constitución en el artículo 10. Esta reafirmaba la abolición de la esclavitud y eliminaba la prisión por deudas civiles, las formas más crueles de castigo y la pena de muerte. De igual manera, prohibió los títulos de nobleza y se establecieron los principios de legalidad y retroactividad. Sin embargo, siguieron sin tratarse los temas referentes a los derechos de la mujer y la libertad de creencias. Definición. Una constitución es un juego dialéctico entre el ser y el deber ser. La constitución de un país es dinámica de un pueblo permanente entre la norma y la realidad. La norma puede ir más allá de la realidad, forzar a ésta para lograr que se adecue a ella, pero con un límite, que no trate de violentar esa realidad, en nada que infrinja la dignidad, la libertad y la igualdad humana. Por eso, podemos entender que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la ley suprema de nuestro sistema jurídico, producto de movimientos sociales y políticos, que busca la protección de los derechos humanos y su relación con el Estado. Además, debe de reunir los principios esenciales que la población mexicana tiene la responsabilidad de conocer y hacer valer, y el Estado tiene la obligación de proteger dichos principios. Ahora bien, el concepto de Constitución se construye en dos fundamentos. Fundamentos. El primero conceptualiza la norma jurídica de más alto rango, siendo esta la base de todo ordenamiento. El segundo es de una ley fundante, por la cual se crea al Estado, se le da forma de gobierno, se crean sus órganos, se les da competencia para conocer determinadas materias y, desde luego, donde vierten los derechos más elementales de las personas. Sus objetivos son 7. Primero, organiza, reúne y fomenta las bases de una sociedad. Segundo, no discrimina a ninguna persona, por lo tanto, todos tienen que estar bajo su régimen. Tercero, promueve una sociedad comunitaria, la organización de la misma, así como garantizar las libertades colectivas e individuales. Cuarto, asegura los derechos y las garantías que cada mexicano tiene. Quinto, organiza la ejecución y cumplimiento de los poderes políticos, los cuales el poder legislativo es el encargado de crear las leyes, el poder ejecutivo es el encargado de aplicar esas leyes y, por último, el judicial es el encargado de resolver los conflictos que puedan surgir mediante la aplicación de esas leyes. Sexto, reúne y organiza las relaciones entre las 3 órdenes de gobierno, que son federal, estatal y municipal. Séptimo, el último y no menos importante, que busca mantener una conducta regulada y la prevalencia de derechos y obligaciones de cada mexicano. En total, la Constitución cuenta con 9 títulos que contienen 136 artículos y 19 transitorios. El texto claramente sigue con los lineamientos clásicos de las doctrinas políticas al contar con una parte dogmática, que abarca 39 artículos, de los cuales del 1 al 29 son las garantías individuales, que todo individuo posee por el meramente hecho de haber nacido en el país o haber obtenido la nacionalidad.
Esta establece derechos y obligaciones y una parte orgánica contenida en los 98 artículos siguientes, y se conceptualiza la organización de los poderes públicos. Ahora, los 9 títulos. Título primero. Capítulo 1. De los derechos humanos y sus garantías. Capítulo 2. De los mexicanos. Capítulo 3. De los extranjeros. Capítulo 4. De los ciudadanos mexicanos. Título segundo. Capítulo 1. De la soberanía nacional y de la forma de gobierno. Capítulo 2. De las partes integrantes de la Federación y del territorio nacional. Título 3. Capítulo 1. De la división de poderes. Capítulo 2. Del poder legislativo. Capítulo 3. Del poder ejecutivo. Capítulo 4. Del poder judicial. Título 4. De las responsabilidades de los servidores públicos particulares vinculados con faltas administrativas graves o hechos de corrupción patrimonial del Estado. Título 5. De los estados de la Federación y de la Ciudad de México. Título 6. Del trabajo y de la previsión social. Título 7. Prevenciones generales. Título 8. De las reformas de la Constitución. Título 9. De la inviolabilidad de la Constitución. Ahora hablaremos sobre las garantías individuales que están en la Constitución. Las garantías individuales en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se encuentran en su parte dogmática, donde se hallan los principios innegables y fundamentales del Estado de Derecho. Este apartado comprende los primeros 29 artículos de la Constitución. No pueden suspenderse, excepto en casos contemplados en los artículos 1 al 29 de la misma. Características. Las garantías individuales son materia del derecho público y subjetivo, de cuyo cumplimiento es encargado el Estado a través de sus diversas instituciones. Comúnmente, estos derechos son unilaterales. El Estado los ejerce sin distinción y por cuenta propia. Irrenunciables. En ningún caso un ciudadano puede despojarse de ellos o ser despojado de ellos. Intransferibles. Las garantías atañen a cada individuo, específicamente a él únicamente. Perdurables. Jamás caducan, ni perciben salvo en casos que contemple la propia Constitución. Soberanos. Obedecen a la Constitución política de una nación determinada y se ajustan a las normas que rigen su territorio. Clasificación. Garantías de igualdad. Aquellas que aseguran la igualdad ante la ley, o sea, que todos los ciudadanos tengan el mismo exacto trato conforme a las mismas circunstancias. Garantías de libertad. Aquellas que le permiten al individuo ejercer libremente un oficio lícito, expresar sus ideas del modo que prefiera, transitar a su antojo, practicar la religión y, en líneas generales, ejercer cualquier otro derecho sin necesidad de aprobación o fiscal de nadie, siempre y cuando no dañe a nadie en el proceso. Garantías de propiedad. Aquellas garantías de tipo económico que le permiten al individuo llevar a cabo transiciones lícitas, poseer propiedades muebles o inmuebles y ejercer decisiones sobre sus propios bienes. Garantías de seguridad jurídica. Aquellas que le aseguran a los individuos el bienestar físico y psicológico ante las fuerzas del Estado, así como el derecho a un debido proceso, en caso de que incumpla alguna ley. Algunos de los ejemplos son: derecho a la vida, incluyendo la abolición de la pena de muerte; derecho a la integridad física y moral, por lo que se prohíben las torturas, penas o tratos inhumanos; derecho a la libertad de creencias, de modo que cualquiera puede profesar credos o ideologías según sea su interés; derecho a la seguridad jurídica y tutela judicial, lo cual garantiza, en todo caso, el individuo sea sometido a un proceso judicial con garantías, con derecho a un juez ordinario, a la defensa y a la asistencia del letrado, a conocer las acusaciones en contra, a no declarar contra sí mismo, y a la presunción de inocencia, entre otras cosas. Hemos llegado a la conclusión. Podemos observar que nuestra Constitución
data de numerosos antecedentes, de movimientos populares por la inconformidad de los pueblos ante su forma de gobierno. Gracias a esto y a las numerosas revoluciones que surgieron, actualmente tenemos nuestra Constitución que tiene como primordial función promover una vida fidedigna y justa para todos los individuos mexicanos, y también los órganos que comprenden la política de nuestra nación. Gracias a esta gran herramienta, los ciudadanos mexicanos pueden conocer sus derechos. Su atención. Y aquí están las fuentes de investigación que se utilizaron para recopilar todos los datos que se muestran en las diapositivas. Gracias.